Escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos rápidamente con toda la información de este fin de semana, domingo 24 de diciembre del año 2023. Les deseo a todos que tengan una feliz Navidad, incluso a aquellos que se dicen mis enemigos, les deseo que tengan una feliz Navidad. Porque si Cristo llega a anidar en sus hogares, habrá cambiado completamente su perspectiva del mundo. Aunque es bien sabido que es muy difícil que Cristo pueda nacer en aquellos hogares que le han rechazado. Porque Dios, siendo Dios y teniendo todo el poder para forzar al mundo a que lo amara, le deja la libertad y la razón a las personas para aceptarlo o rechazarlo. Esa es su principal virtud. Respeta la libertad de las personas. Iniciamos con la información. El arzobispo Carlos Ayarretes deseó feliz Navidad a todos los mexicanos y dijo que el motivo central de la Navidad es la encarnación de la esperanza, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, a través de la Santa Virgen María. Dijo que en México es una celebración con sentido de familia y que hay importantes desafíos con relación a defender la institución de la familia, desafíos como mantener la vida familiar. La vida familiar no es violenta, la vida familiar es de comprensión y amor. El entusiasmo por formar parte de una familia como la que constituyó Jesús, María y José. En el Estado de México circulan redes sociales que identifican y denuncian al jefe de plaza de la familia michoacana en Toluca, un hombre que se llamaría Óscar González. Lo están responsabilizando en redes sociales de lo pasado en Texcaltitlán, una masacre en que mueren 14 personas y hay 7 heridos, y las posteriores desapariciones forzadas de más de 11 personas del municipio de Texcaltitlán como una venganza del crimen organizado por rebelarse contra la esclavitud, las extorsiones que ampara el gobierno de López Obrador. Noche de infierno en Tabasco durante la noche del viernes y sábado. Circulan más videos de la violencia en el estado de Tabasco en que se incendiaron más de 30 vehículos. Ahora son videos de las tiendas Altavista, un centro comercial muy importante de Villahermosa, Tabasco, que tuvo que cerrar sus cortinas debido a la violencia, el temor que ocasionó de sentirse el estado perdido ante el crimen organizado y la no intervención de las autoridades federales. Usuarios en redes sociales llaman a la responsabilidad civil, a ser buen ciudadano. Piden no utilizar pirotecnia esta Navidad, sobre todo porque es una noche de paz. Ni en Navidad ni en Año Nuevo piden los usuarios porque ocasiona la muerte de muchas aves, contamina y aterroriza a perros y gatos. En algunos casos los animales llegan a alterarse demasiado, tanto que incluso huyen de sus hogares, se pierden o encuentran la muerte atacados por otros animales. En México, el partido de López Obrador, Morena, invita al excarcelario, al expresidiario, estuvo mucho tiempo en prisión, Eugenio Hernández, exgobernador del estado de Tamaulipas por el PRI, ahora lo invitan a ser senador por el Partido Verde Ecologista de México. Apenas hace 4 meses estaba en prisión, lo cual es denunciado como que Morena pues premia a delincuentes. En Estados Unidos revela nuevo presunto video del homicidio del rapero Lefty MS. Dicen que podría ser un video de cómo lo privaron de la vida, se desconocen las causas. En Florida, Estados Unidos, se registró un tiroteo en una plaza comercial de Ocala. El saldo es un fallecido y varios heridos. Se cree que fue un ataque directo. En Estados Unidos, en Los Ángeles, California, intentaron asesinar al actor Charlie Sheen. Se trató de su vecina de nombre Elena Schrock, quien ya fue detenida. Únicamente logró, dicen que arañarle una camisa, una t-shirt. Sheen fue acusado por el otro actor, Corey Feldman,
de haber abusado sexualmente de Corey Haim, ya fallecido, cuando era niño. Sheen siempre ha trabajado a favor de la propaganda de películas militaristas de Hollywood para la CIA y para el US Army y Navy SEALs. En México, la ventaja de Claudia Sheinbaum, pese a gastos billonarios por parte del gobierno de López Obrador, se desvanece. La encuestadora Massive Caller le da una ventaja de solo 5.9% sobre Xóchitl Gálvez, mientras hay un 21.1% de votos indecisos que podrían darle una ventaja a Xóchitl Gálvez. En el mundo, un artículo del Instituto Mises advierte que la red social X es la última plataforma de libertad de expresión frente al Big Data, que está siendo amenazada por la censura de la Comisión Europea y del gobierno de los Estados Unidos progresista encabezado por el Partido Demócrata con Joe Biden. Dice que hay que defender la plataforma como un espacio de libertad de expresión. En Bolivia, habitantes indígenas denuncian la invasión de sus tierras y despojo de sus tierras por parte de otros asaltantes indígenas ligados al expresidente narcotraficante Evo Morales. Se trataría de tribus que hablan el dialecto aymara o quechua y que serían completamente distintos, o que hay un odio incluso racial entre los pueblos indígenas por despojarlos de sus tierras y que están ligados al expresidente Evo Morales, quien intentó, mediante un fraude electoral, mantenerse en el poder en el año 2019. Un hecho que sigue perjudicando gravemente la situación de Bolivia, mientras la expresidente Yanine Áñez ha sido condenada a 10 años de prisión como una perseguida política por parte de la dictadura de Evo Morales. En Italia, la organización Fratelli d'Italia busca proteger la tradición de los nacimientos en las escuelas. Y es que hay un problema gravísimo en Europa. Se está buscando eliminar la palabra Navidad. Ahora quieren que se diga felices fiestas. No quieren que la gente recuerde que la Navidad es el nacimiento de Cristo, que se celebra el nacimiento de Cristo, y que incluso la notación del tiempo, hablando que es el año 2023, tiene relación a que son 2023 años desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se quiere eliminar todo lo que tenga referencia a Cristo. Incluso en España se han estado implementando políticas en las cuales dicen que las cruces son símbolos de odio. Por parte del FBI se investiga como grupos extremistas a los católicos, pero no a los grupos islámicos. Se investiga también como un símbolo de odio, o se quiere prohibir como un símbolo de odio en el caso de España, las cruces, que son monumentos a los miles de católicos, monjas y sacerdotes que fueron asesinados por políticos comunistas, republicanos y masones durante la Guerra Civil Española. Y esas son solo algunas de las políticas que pues muestran el anticristianismo que se está imponiendo en el mundo. El nacimiento, el poner el nacimiento, que debe de constar simplemente de estos elementos: el niño Jesús, la Santa Virgen María, San José, un burro y un buey. Esos son los símbolos de un nacimiento. Todo lo demás es accesorio. Y poner el nacimiento, o el Belén, como dicen en Europa, es la tradición central de la Navidad. No es Santa Claus, no son renos, no son series de Navidad. Es celebrar el nacimiento del Salvador, la encarnación de la palabra de Dios. La mayoría de los organismos internacionales de origen masónico han considerado como patrimonio de la humanidad pues celebraciones paganas, incluso la brujería satánica de la santería. Pero nadie ha querido proteger la tradición de poner los nacimientos. De hecho, los organismos derivados de la Unión Europea buscan la ilegalización de poner nacimientos como algo que sería incluso ofensivo para ciertos grupos. No puede ser ofensivo el nacimiento de quien vino a predicar la misericordia y la paz. En Finlandia, un nuevo estudio indica que las personas que se han realizado cirugías para aparentar ser del sexo contrario, esto que equivocadamente se llama cambios de sexo, que es una hipocresía, siguen teniendo problemas psicológicos graves, incluso después de recibir estas cirugías. Importante estudio en Finlandia. En Estados Unidos demandan ante la Corte Suprema que el nombramiento de Jack Smith es inconstitucional. Esta noticia está en desarrollo.
En Argentina, miles de personas en redes sociales le piden al presidente de Argentina, Javier Milei, que rompa relaciones diplomáticas con la dictadura comunista de Cuba y que cierre la embajada de Cuba en Argentina, debido a que hay personas que relacionan que es la dictadura de Cuba quien va a encabezar movimientos subversivos en contra del gobierno de Javier Milei. En Praga, se revelan más detalles del asesino de 14 personas en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Praga. No tenía antecedentes penales, pero se le relacionó con 3 homicidios, con el asesinato de un hombre y de su bebé. En Rusia, impiden postularse a las elecciones de marzo de 2024, elecciones presidenciales, a la periodista de televisión, ex periodista de televisión, Ekaterina Dontsova. En Gaza, en las últimas 24 horas, fallecieron aproximadamente 200 personas por los ataques de Israel, en vísperas de Navidad. Israel, como hace 2 milenios rechazaron a Cristo, lo crucificaron, no respeta esta fecha de paz y de amor. Obviamente que el grupo terrorista Hamás, por ser islámicos, fundamentalistas islámicos, tampoco creen en el nacimiento de Cristo como Hijo de Dios, que vino a predicar la paz y la misericordia. Ambos credos, el sionismo y el islam, siguen practicando guerras, asesinatos, odio y operaciones subversivas en todo el mundo. Obviamente el sionismo supera en criminalidad al islam. En Gaza sube a más de 20.000 muertos el número de fallecidos por los ataques del Estado de Israel. Se estima que más del 70% de las personas fallecidas en estos ataques aéreos por parte del Estado de Israel son mujeres y niños. Hamas asegura que los ataques del Estado de Israel han asesinado 5 rehenes israelíes por su brutalidad. El gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se había comprometido ante manifestantes israelíes de lograr la liberación de todos los rehenes que fueron secuestrados en el pasado ataque del 7 de octubre. Sin embargo, el ejército de Israel reconoció que asesinó 3 rehenes israelíes porque los confundió con una amenaza. Y ahora, en uno de estos brutales ataques, que no se hacen con la táctica y operatividad de inteligencia que debiera de tener un ejército como el de Israel, Hamás asegura que 5 rehenes israelíes fueron alcanzados por los ataques del propio Israel. Se da a conocer que la China comunista ya tiene gran control con sus inversiones en 40 puertos importantes de América Latina. Su intención es apoderarse de minerales extraños de las tierras de nuestro continente para la producción de teléfonos celulares y automóviles eléctricos. En El Salvador se ordena el arresto del expresidente Cristiani por presuntamente ser participante de una masacre en el año de 1981. Recuérdese que en el caso de El Salvador hubo muchas organizaciones terroristas de carácter marxista y que el ejército de El Salvador respondió de manera fuerte y agresiva también. Algunas de estas organizaciones lamentablemente estaban dirigidas por falsos católicos llamados teólogos de la liberación, que eran ligados a la orden jesuita, o se les relacionó con la orden jesuita. En Israel, fuerzas militares entran por la fuerza a Belén, que se encuentra en Cisjordania, territorio palestino. Belén es el lugar del nacimiento del Salvador, el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y toda esta violencia la comete el Estado de Israel en vísperas de Navidad. Israel ataca con un dron en el Estado de Israel, o un asunto relacionado con el Estado de Israel, atacan con drones un buque mercante vinculado al gobierno de Israel. Esto ocurrió, el barco provenía del Océano Índico. En Bolivia, el odio comunista o el odio chavista en vísperas de Navidad. Los comunistas tampoco creen en el nacimiento de Cristo. La gente de izquierda no respeta el nacimiento de Cristo. Pues hay presos políticos. El régimen de Esteban Arce, que es una marioneta de Evo Morales, justifica imponer una pena de 10 años de prisión contra el expresidente de Bolivia, Yanine Áñez, quien fue una de las principales denunciantes del intento de corrupción
electoral de una reelección ilegal por parte de Evo Morales. Evo Morales, que es un productor de cocaína, un productor de drogas, y que fue protegido por el presidente López Obrador, incluso enviando aviones del gobierno a rescatarlo. En Burundi, 20 personas murieron, 9 resultaron heridas cerca de la frontera con el Congo belga. En el mundo, federaciones deportivas de todo el mundo han vetado este año 2023 a los hombres transexuales de deportes como atletismo, natación, ciclismo y rugby. Los transexuales que dicen ser mujeres no podrán participar en los deportes femeninos porque obviamente perjudican el desarrollo de estos deportes y representan en algunos de contacto un peligro para las mujeres. Los transexuales alegan que tienen las mismas características que las mujeres debido a las hormonas que reciben. La realidad de las cosas es que tienen una ventaja porque la masa muscular y ósea no se pueden alterar. En Brasil, odio marxista, odio chavista. En vísperas de Navidad, Luis Ignacio Lula da Silva no indulta, como se hacía pues incluso desde tiempos de Roma, decide no indultar ni perdonar a los manifestantes brasileños que se manifestaron en contra de su presidencia, a los manifestantes a favor de Bolsonaro que dijeron que pedían que el ejército brasileño lo salvara de la dictadura de Lula, señalado como un importante capo de la delincuencia organizada del Brasil. Bueno, pues Lula no los perdona, no les indulta, no los libera para que puedan pasar la Navidad y el Año Nuevo con sus familiares y los siguen llamando golpistas. Luis Ignacio Lula da Silva es otro de esos anticristos que no celebra la Navidad, que no perdona. En Ciudad de México premian a delincuentes del reclusorio sur con música de la banda de rock conocida como El Aragán, quienes cantaron su repertorio de canciones ante los presos y celadores. Muchas personas consideran que es un tanto discutible si a los presos, a los delincuentes, a homicidas, a violadores, se les debe de brindar esta clase de beneficios de diversión. En Guerrero en Acapulco, Guerrero, Otis, el huracán Otis sigue estando presente en esta Navidad, desmintiendo las declaraciones del presidente de la República, López Obrador, sobre que para Navidad las cosas en Acapulco estarían bien, que estaría completamente reconstruido. Pues no, se siguen encontrando en ruinas muchas casas en el estado de Guerrero. Para familias de clase media que solicitaron una hipoteca, que se endeudaron para construir una casa cerca de la costa y tener un beneficio económico, pues ahora con la inflación, con la alta tasa de interés de Banxico, se sienten perdidos. Y no hay quien los ayude. Mensaje del Partido de Acción Nacional. Xóchitl Gálvez pidió a los hogares mexicanos, a las familias, apostarle por el amor en esta Navidad. Y en las reuniones familiares, no discutir sobre temas políticos con las personas que han sido engañadas por el partido Morena. No dividir a las familias, apostar por lo que nos une, no por lo que nos divide, aseguró la candidata a la presidencia 2024 por el Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez. En Baja California, Claudia Sheinbaum ofendió hoteles de 5 estrellas y centros de turismo en Los Cabos, Baja California. Aseguró que no trajeron prosperidad a la región, que solamente el presidente López Obrador con sus supuestas ayudas, que son endeudamiento y son producto de los impuestos que pagan los hoteles de 5 estrellas. Una completa locura lo que dice Claudia Sheinbaum de atacar, de ofender a los hoteles de 5 estrellas y decir que no benefician a Los Cabos, Baja California. En Ciudad de México, después de tanto tiempo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al fin emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, por la muerte de una niña que fue prensada por un elevador en mal funcionamiento del IMSS.
cuando el presidente López Obrador decía que tendríamos un servicio de salud como Dinamarca, como Suecia, pues no creo que en Dinamarca y en Suecia los elevadores maten personas, maten pacientes. Pues apenas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desmiente al presidente López Obrador e indica que el mal funcionamiento tiene que ver directamente con los funcionarios del IMSS, no con terceros, no con la empresa reparadora. No se le brindó el mantenimiento al elevador, es lo que revela. En Oaxaca hubo varios heridos ante la caída de unas gradas para una celebración de rábanos. En Quintana Roo, en Chetumal, fueron rescatadas 5 personas que habían sido secuestradas. La organización no gubernamental Causa en Común reporta que en lo que va de este año 2023, 403 policías fueron asesinados, en su mayoría en el estado de Guanajuato, seguido por Guerrero, gobernado por Morena, Zacatecas, gobernado por Morena, Michoacán, gobernado por Morena, Veracruz, gobernado por Morena, y Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, pero que ahora el gobernador Alfaro se ha separado completamente de Movimiento Naranja. En Jalisco, en Encarnación de Díaz, atacaron a policías en la carretera. En la camioneta que dejaron los delincuentes fue hallado el cadáver de una persona cubierto con una manta, armas de uso exclusivo del ejército y un chaleco antibalas. Y en otra información, una acumulación de gas en la Ciudad de México ocasionó una explosión en la colonia del Valle. Se registró un fallecido y 7 personas heridas. El inmueble quedó gravemente dañado. Hasta el momento, los otros inmuebles se considera que no han recibido afectaciones estructurales. En Zacatecas, gobernado por Morena, autoridades obligaron por la fuerza a bajar a 2,000 migrantes del conocido tren como La Bestia. Inmediatamente que Joe Biden le pide algo a López Obrador, manipulado, sometido, cumple con lo que le ordena Joe Biden. No se tratara de las peticiones de activistas de derechos humanos en el caso de México, porque todas son completamente ignoradas. El gobierno de López Obrador está violando los derechos de los migrantes por petición del presidente de los Estados Unidos y pues se intenta encubrir esto. Otra de sus promesas de campaña que ha roto, que ha incumplido. ¿Se acuerdan cuando en campaña decía que iba a dejar un libre tránsito a todos los migrantes a través de México? Pues mintió en eso también López Obrador. Pero los migrantes no se quedaron varados en Zacatecas. López Obrador lo único que ha hecho es impedirles que puedan transportarse en el tren. Les ha impedido que puedan tomar un avión. Les ha impedido que puedan tomar un autobús. Pues los migrantes siguen su camino a la frontera con Estados Unidos caminando. Esto también exhibe la miseria, la podredumbre, las malas políticas que representa el chavismo. Los gobiernos, como el de López Obrador, ocasionan que miles de personas huyan a los Estados Unidos de Norteamérica, un país capitalista, a trabajar y buscar una mejor vida. Estadísticas revelan que entre noviembre y diciembre, aquí en México, han ingresado más de 100,000 migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos. Se registró un sismo de 4 grados al norte de Manzanillo, Colima. En México, 7 lesionados en un choque en carretera de Chalapa, entre un taxi y un transporte de carga. En Estados Unidos, un tribunal dictamina que Twitter, ahora conocido como X, incumplió con un contrato al no pagar los bonos para sus empleados. Podría ser parte de los muchos ataques de desprestigio en contra de la red por parte de gobiernos progresistas como la Comisión Europea y el gobierno de Estados Unidos. En Tabasco, un número indeterminado de muertos y más de 30 vehículos incendiados ocurrió en lo que los medios de comunicación han llamado en Villahermosa como la Noche del Infierno. Ataques de grupos criminales de la droga que reclaman exhibir su poder y cómo es que el gobierno no interviene.
Hubo también tiroteos cerca de un lugar, un fraccionamiento del cual les hablaré más adelante. En México no consigue las firmas. El Instituto Nacional Electoral niega a Eduardo Verástegui extender la fecha hasta más allá del 6 de enero de 2024 para la recolección de firmas. Eduardo Verástegui no ha conseguido más de 61,000 firmas y necesitaba 1,000,000 para ser candidato presidencial. Eduardo Verástegui, quien dice ser el único candidato de derecha, está ligado al empresario corrupto Carlos Slim, socio del presidente masón y anticatólico Andrés Manuel López Obrador. A su vez, Carlos Slim, amigo de Verástegui y patrocinador con la Fundación Slim, es consuegro de Miguel Torruco Márquez, cuya hija está casada con el hijo de Carlos Slim. Bueno, pues Eduardo Verástegui ha buscado fungir como una herramienta más de López Obrador para quitarle votos a Xochitl Gálvez. De hecho, la propuesta de Eduardo Verástegui, ya que no consiguió ser candidato, esto ya es prácticamente un hecho, es que los católicos mexicanos destruyan su voto. Él quiere engañar a los católicos mexicanos y decirles que destruyan su voto para las elecciones presidenciales de 2024 y de esa forma hacer ganar a Sheinbaum. Esta denuncia, pese a las amenazas de muerte, porque hay gente con Verástegui que ha amenazado de muerte a los activistas del grupo Viva Cristo Rey, dirigido por el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, Jaime Duarte y el licenciado Mario Gallardo Mendiolea. Los activistas denunciaron oportunamente las malas intenciones de Eduardo Verástegui con relación a que supuestamente quería ser presidente de la República. Era una intención de anular el voto católico. Bueno, otro personaje que también estaba fungiendo de la misma manera, pues es el caso del candidato fallido de Movimiento Naranja. Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, se prestó igualmente a las conspiraciones, a las estrategias de López Obrador para anular el voto de la clase media y del pueblo católico mexicano. Los ataques, por ejemplo, de Samuel García siempre son dirigidos contra Xochitl Gálvez y nunca contra la corrupción, delitos, robos, homicidios que se relacionan con el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. En España, durante una entrevista, la periodista y escritora Kirby Sommers, quien tiene 2 libros importantes, uno sobre Jeffrey Epstein, reconocido agresor infantil, y su esposa Ghislaine Maxwell, que es una mujer de origen judío que está relacionada con la aristocracia de Inglaterra, con la Casa Real Británica, pues definió a Epstein durante una entrevista con César Vidal como un agente de muy alto nivel, un espía depredador. De hecho, el libro se titula así. Dice que forma parte de una organización de inteligencia o espionaje que está por encima de todo lo que conocemos, una especie como de gobierno oculto, como una especie de gobierno mundial oculto o de facto. Indicó que Epstein y el dueño de la compañía de lencería Victoria's Secret, que se llama Lex Wexner, si no mal recuerdo, Wexner, formarían parte de esos servicios de espionaje vinculados al Estado de Israel, también a otros servicios secretos como pues la agencia de 3 letras de Estados Unidos y el MI6 de Gran Bretaña. Dice que esto no es poca cosa, que esto es del más alto nivel, y también pues compartió mucha información, detalles muy perturbadores que posteriormente estaremos comentando. Pero sí es un caso como pocos. La posición de la periodista Kirby es que está tan encima del poder que incluso los republicanos salen salpicados dentro de esto. Y lo denuncia mucho porque, si se acuerdan de los ataques que se lanzaban entre Trump y Hillary Clinton, pues el tema de Epstein no fungió entre esa serie de acusaciones o en esos ataques que se pudieran definir como guerra sucia o guerra de información, pues no figuró.
por lo cual dice que ambos guardaron silencio. Ambos, ¿por qué guardaron silencio? Sería muy importante investigar eso, ¿no? Después de ver los cuadros que fueron hallados en la casa de Epstein, también surgen muchas otras teorías que vendrían a confirmarse. En México se recomienda comer pavo máximo 4 días después. O sea, después de que lo hacen, 4 días después es mejor comerlo, no más porque puede estar echado a perder. Y resulta ser que los hongos que se pueden generar en los alimentos, no son como las bacterias. Tú pones un alimento al fuego, se queman las bacterias, se mueren las bacterias, pero ¿qué crees? Los hongos generan moléculas tóxicas, biotoxinas, y esas no se destruyen por más calor que le pongas. Son biotoxinas que te las comes y de hecho están fuertemente relacionadas con el desarrollo de distintos tipos de cáncer. ¿No será ese el origen del cáncer? Estar comiendo toxinas, cosas que no son buenas para nosotros, pero también estarlas respirando. Biotoxinas también hay en el aire. De aquí la necesidad de vivir en un medio ambiente más limpio. Oh, perdón, se me pasó. El bacalao después de hacerse se puede comer 3 días, si ha estado bien refrigerado. La pasta se puede comer 5 días después, pero si tiene lácteos solamente 2 días después. Esto es una información que compartió el periódico El Universal. En Chile, Ricardo Arjona, el cantante Ricardo Arjona, dice que no se retira de los escenarios, que solo había hablado de un descanso temporal por problemas de salud que tiene con la espalda. En México falleció por cáncer la periodista mexicana Cristina Pacheco, 20 días después de dejar su programa, que lo dejó muy triste, la dejó muy triste en el Canal 11, pues ella falleció. O sea que prácticamente hasta el último día, bueno, hasta el último momento estuvo relacionada con su programa de televisión, que ella se desarrolló en un tiempo en el que tener un programa en un canal de televisión pues era muy importante. Creo yo que sigue siendo importante porque tienen su horario, tienen su espacio, tienen sus promocionales dentro de la promoción, dentro de los comerciales del mismo canal. Creo que es importante, pero ya estamos viviendo otro tiempo, ¿no? Cristina Pacheco siempre en su programa Aquí nos tocó vivir, pues dio voz a las distintas formas de vida de aquellas personas que se ganan la vida pues en la informalidad. Muchas veces entrevistó personas desde la informalidad. Es importante decir que Cristina Pacheco fue una de las pocas periodistas no amenazadas de muerte ni despedidas por presiones de López Obrador, como sí se hizo, por ejemplo, con la periodista Adriana Pérez Cañedo, que es una víctima, una perseguida política de la dictadura de López Obrador, como muchos otros periodistas que estaban en estos canales de noticias, de cultura, aunque pues Canal 11 no siempre ha sido un canal cultural, durante muchos años fue un canal de pornografía gay, por órdenes del mismo gobierno. Es importante decirlo que todavía sigue mucho con López Obrador la política de transmitir contenidos pornográficos LGBT. Esa ha sido una política que no cambia y como que le intentan dar un toque de cultura los directores. También el Canal 11 ha estado relacionado con mucha corrupción por parte del gobierno de López Obrador, pues el Canal 11 está dirigido por un funcionario corrupto llamado Genaro Villamil. Ese que intentó meter a su amante homosexual, como subdirector del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También hubo escándalos gravísimos de corrupción en el Canal 11 cuando se descubrió que le estaban pagando los miles de pesos a 2 corruptores que ni siquiera son mexicanos, que es la señora Sabina Bergman, ella masón y farisea, y su compañero John Mill Ackerman, un judío estadounidense, que es uno de los principales consejeros de la corrupción de López Obrador, o fue en su momento uno de los principales consejeros de López Obrador, profundamente anticatólico, profundamente promotor del aborto. Es el caso de John Mill Ackerman, que ha estado mucho tiempo metido en la Universidad Nacional Autónoma de México, corrompiendo las áreas, como es también el canal de TV UNAM, el canal de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también él tiene un programa
pues obligadamente porque así lo exigen los intereses del imperialismo yanqui. Y hay que recordar que en la UNAM pues se ve que está muy fuertemente amenazada por la dictadura de López Obrador, pues la UNAM rechazó, pese a ser una copia exacta, que Claudia Sheinbaum haya plagiado su tesis en física, o para ser licenciada en física, en el año de 1983. Lo cual está perfectamente probado porque si ustedes ven el documento que subió Guacamayas Leaks, Claudia Sheinbaum plagió su tesis. Por tanto, no es doctora en física. Deben de anularle el título. Pero la UNAM no lo hizo, como tampoco lo hizo con el caso de la ministra que plagió su tesis, Yasmín Esquivel Moza. Tampoco en el caso de ella tampoco, le han anulado la tesis. Y esto ya es mucho que decir. Por la presencia de John Mill Ackerman dentro de la UNAM y por el antecedente de esto que les estoy comentando, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el Espíritu Santo, que era el lema oficial, el lema original, está infiltrada de una mafia que le impide a la universidad cumplir con lo que es su deber académico, que es quitarle el título a Yasmín Esquivel Moza y a Claudia Sheinbaum Pardo. Hay mucha corrupción en nuestro país. La dictadura narcotraficante y asesina de López Obrador ha infiltrado muchas instituciones, no solamente la UNAM, sino también el INE. El INE falló hace poco, como lo denunció Xóchitl Gálvez, falló que pese a los miles de actos anticipados de campaña de Claudia Sheinbaum, no reconoce el INE actos anticipados de campaña que los hubo desde hace 5 años. Así es el grado de corrupción, criminalidad de Andrés Manuel López Obrador. Vamos con otra información. En México causan repudio las declaraciones de López Obrador sobre lo siguiente. Él dijo: nosotros no desaparecemos a nadie. Nosotros no permitimos masacres, no torturamos. Cuando pues hay miles de denuncias por violación de derechos humanos durante su gobierno. Miles de denuncias, sobre todo contra el ejército, han sido todas desechadas, todas improcedentes, como exhibió el periódico El Universal. El Universal publica una estadística. Del año 2006, o sea, cuando entró Felipe Calderón a gobernar, a agosto de 2023 con López Obrador, en todo el país se han encontrado más de 5.291 fosas clandestinas, entierros ilegales, donde el crimen organizado ha tirado los cadáveres de sus víctimas. Jalisco lamentablemente sigue siendo la entidad con más cadáveres encontrados de este tipo. En India, fuertes lluvias ocasionan la muerte de 30 personas. Asesinaron a un hombre en la Ciudad de México en la alcaldía Venustiano Carranza, esto en la colonia Valle Gómez, fuera de una barbería. En México, 18 municipios perdieron sus cosechas, esto en el estado de Puebla. 18 municipios debido a las bajas temperaturas que pues se espera que sigan habiendo bajas temperaturas en las mañanas y por las noches. El estado de Hidalgo es otro de los estados de la República Mexicana donde más bajan las temperaturas, incluso a -3 grados centígrados. En Ciudad de México, alerta amarilla y naranja en varias alcaldías por bajas temperaturas. En México, López Obrador anunció que se reunirá con funcionarios de Estados Unidos de Norteamérica el próximo miércoles 27 de diciembre del año 2023, supuestamente para hablar sobre crimen organizado y endurecer medidas en contra de los migrantes que huyen del chavismo, que huyen de países fracasados latinoamericanos con gobiernos socialistas como el de López Obrador y buscan vivir en el capitalista Estados Unidos de Norteamérica con una vida de primer mundo. En Holanda entregan 16 aviones de combate, cazas, aviones de combate con una capacidad de destrucción enorme, al gobierno de Ucrania para que siga sosteniendo su guerra contra Rusia.
En Texas, lamentablemente, en el río Bravo, sería entre la frontera México-Estados Unidos, dos migrantes, uno de nombre Jackson y otro de nombre Carlos, pues esto será una Navidad triste para sus familias, murieron ahogados en el río Bravo, mientras se da la noticia de que Estados Unidos reabre el paso ferroviario para México. López Obrador anunció que implementará nuevas políticas contra migrantes, esto por órdenes del gobierno de Joe Biden. El video se viralizó en redes sociales, un niño exigiendo, gritando desesperado ayuda. Nadie los ayuda y pues fallecieron ahogados en el río Bravo. Dan 70 años de prisión a dos sujetos implicados en el asesinato de un empresario francés de nombre Baptiste Lormand. Esto en México. En Argentina, amenaza de bomba en el Banco Nación, con insultos, con amenazas contra el presidente de Argentina, Javier Milei. Las autoridades investigan quién hizo esto. Con anterioridad, el alcalde o gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de origen judío y declarado marxista, autorizó protestas violentas en contra del presidente Javier Milei, por lo cual se le puede relacionar por estos que incluso ya son amenazas de atentado en contra de la seguridad de los argentinos y del presidente Milei. En México se inauguró el Tren Interoceánico, un proyecto del presidente Porfirio Díaz. Esta inauguración se hace por parte del gobierno de López Obrador, lo cual lo deja como muy, pues, en contradicción, ¿no?, a López Obrador, porque siempre está diciendo que el presidente Porfirio Díaz, el mejor presidente que hemos tenido en toda la historia, que es el peor presidente, dice López Obrador, que era un dictador, que era el más nefasto. Bueno, dice cosas terribles de Porfirio Díaz, pero se adueña de uno de sus proyectos, que era uno de sus proyectos junto con el empresario inglés, junto con el empresario británico Pearson. Y que dicho sea de paso, bueno, pues un tren interoceánico, pues ya no tiene la importancia que tenía en los tiempos de Porfirio Díaz, en que sí era una obra realmente importante, una obra realmente revolucionaria, una obra monumental en tiempos de Porfirio Díaz, porque pues significa un paso de mercancías de una orilla del mar, bueno, de un océano a otro, a través de tierra. Así como pues ahorita es el canal de Panamá o el de Nicaragua, pues tendría su importancia. Pero como ya hay tantos pasos interoceánicos, o sea, llega esta obra muy tarde, o sea, Porfirio Díaz dejó el poder en el año de 1911, si no mal recuerdo, por el golpe de estado que ordena hacer Estados Unidos en su contra, para volvernos tercermundistas, y que se estableciera el sistema criminal de robos, asesinatos y violaciones conocido como Revolución Mexicana, del cual viene López Obrador, pues llega muy tarde, ¿no? O sea, vamos a calcular. Vamos a ver qué tan tarde, o sea, cuánto se retrasó México por culpa de la miserable Revolución Mexicana, de la infame Revolución Mexicana. Estamos en 2023. Y esta obra estaba prevista por Porfirio Díaz. Entonces estamos hablando de que pasaron 113 años para que se hiciera esta obra, que ahora, como les digo, ya no tiene la importancia que tenía antes, porque existe el canal de Panamá y existe el canal que tiene controlado también el chavismo en Nicaragua. Y que lamentablemente esta clase de pases interoceánicos o están bajo el control de Estados Unidos para traficar cosas, o está bajo el control de grupos criminales del narcotráfico, del socialismo, como es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. Bueno, el de Panamá está bajo el control de Estados Unidos, seguramente. Y el de aquí también estará bajo el control de Estados Unidos. Entonces, pues esta obra más bien pudiera celebrarla el gobierno de Estados Unidos. Pero pues López Obrador intenta presentar este tren interoceánico, que no es tan nuevo como se cree porque ya había obras previas, como el gran logro de su gobierno, junto con el fracaso del Tren Maya, que ha sido un costo billonario y que es un tren que no lleva a ninguna parte.
Pues así los malos manejos de este gobierno, que lo que hace es crear, como todos los chavistas, supuestas obras públicas con las cuales se les dan contratos a una red de empresarios, a una red de intereses, con los cuales se desvían billones de pesos. López Obrador ha endeudado una monstruosidad a México con el Banco Mundial, como ya les comenté, más de 5 billones, y bueno, pues este dinero se lo apropian empresarios, redes de empresarios como los amigos del hijo de López Obrador, Amílcar Olán, por ponerles un ejemplo, pero hay otros, se apropian todo este dinero. Y de esa forma opera la corrupción de un gobierno que dice hacer obras públicas. Una obra que ya no tiene la importancia de hace 113 años. O sea, hace 113 años Porfirio Díaz concebía esta obra de un tren interoceánico y los gobiernos socialistas, protegidos por, o mejor dicho, financiados o patrocinados por Estados Unidos, para que México no fuera potencia mundial económica y militar, de ahí viene López Obrador, de esos traidores a la patria, de los revolucionarios, pues nos retrasaron 113 años esta obra. Y bueno, esta obra, sin otras cosas, no funciona adecuadamente. Pues es simplemente una imagen de cómo es que son las cosas, ¿no? 113 años después. En México, Chapultepec, bueno, pues en el Parque Gandhi, hallaron el cadáver de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Los padres aseguran que no fue víctima de suicidio, sino de robo, debido a que faltan parte de sus pertenencias. Este caso no debe de confundirse con el caso de Ana N., que ella estudiaba en la Esiquie, quien murió a causa de intoxicación. Fue hallado su cuerpo en la alcaldía Gustavo Amadero el pasado 14 de diciembre del año 2023. Pues se seguirá investigando qué fue lo que ocurrió con este estudiante del IPN. Este año particularmente murieron muchos estudiantes del IPN en asaltos, asesinados o también por intoxicación, pero muchos son los casos que reportamos este año. Y bueno, vamos con otra nota en seguridad. Seguridad, no estamos bien en seguridad. Intentaron matar al diputado federal Mauricio Prieto, del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. Afortunadamente, el diputado Mauricio Prieto salió ileso de este ataque. Aseguró que pese a este atentado no se siente atemorizado y que esto le puede pasar a cualquier ciudadano mexicano durante el gobierno de López Obrador, por lo que llamó a ser más fuertes en esta situación y obviamente que él seguirá desempeñando su trabajo como lo ha venido haciendo. Aseguró que no se asusta con esta situación. En México se realizó la primera audiencia en contra del criminal conocido como el Verdus, señalado por el asesinato de los 5 estudiantes de medicina de la Universidad Latina en Celaya, Guanajuato. El fiscal del PAN, pues sí detuvo a este sujeto llamado el Verdus. Hay que recordar que estos 5 jóvenes estudiantes, que ya se les hizo un examen a sus cuerpos sobre toxicología, no consumieron drogas, como los difamó el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum. El presidente López Obrador y la candidata Claudia Sheinbaum acusaron con falsedad, difamaron la memoria, denigraron la memoria de las víctimas. Dijeron que los 5 estudiantes consumían drogas y que le compraron la droga al cártel equivocado. Es una infamia. El peritaje exhibe que ellos no se drogaban. La carrera de medicina no es una carrera fácil. Digamos que drogadictos no podrían realmente llegar a ser grandes médicos y a tener las buenas calificaciones que tenían estos 5 jóvenes que lamentablemente fueron asesinados por grupos criminales, al parecer cuando estaban en un balneario, al parecer cuando estaban en una fiesta. En Texcaltitlán acusan que el crimen organizado desaparece a otra víctima, desaparece a otra persona como una venganza por lo que ocurrió en Texcaltitlán, que los pobladores se rebelaron contra las extorsiones, contra la esclavitud de la familia michoacana. Se trata de Javier Balbuena Albarrán, de 23 años de edad.
Este joven, Javier Balbuena Albarrán, fue secuestrado en el hospital. Él quedó herido después de recibir impactos de bala que le dispararon los criminales de la familia michoacana que les estaban exigiendo pues los miles de pesos, creo que más de 10,000 pesos por cada hectárea cultivada. Estos grupos criminales operan aquí en el Estado de México bajo el amparo de Delfina Gómez, el gobierno de Delfina Gómez, y más antes bajo el gobierno de Alfredo del Mazo. La ficha se sigue considerando que es mínima de 11 personas desaparecidas. Lamentablemente fue hallado el cadáver de la joven desaparecida Luisa Fernanda. Esto lo anunció la Fiscalía de Puebla. Acusan a su exnovio Salvador García Barrera como el principal sospechoso de su homicidio. Descanse en paz. En México, activistas protestaron realizando una posada. Madres buscadoras de desaparecidos por el crimen organizado realizaron una posada a las afueras del Palacio Nacional. Pasaron lista a las víctimas de desaparición forzada durante el gobierno de López Obrador y rompieron una piñata simbolizando el mal gobierno de López Obrador. El gobierno del presidente López Obrador decidió eliminar el 90% del registro de personas desaparecidas del Registro Nacional, por lo cual se deja menos de 13,000 personas desaparecidas en México, una cifra muy grande, pero que no se acerca a los 126,000 que se había reportado. En Estados Unidos, los periodistas Mac Taibbi, se escribe como Taibbi con W, y Michael Schellenberger testificaron por segunda vez ante el subcomité de la Cámara de Representantes por censura en Twitter por parte del gobierno. Concretamente acusaron a las agencias del FBI y a Seguridad Nacional de estar detrás de las presiones para que Twitter eliminara, bloqueara, suspendiera a personas con información que no le convenía al gobierno. Por ejemplo, el caso más sonado fue el caso del periódico The New York Post, que por presentar información sobre el hijo del presidente fue censurado. Para justificar la censura, un demócrata de apellido Goldman aseguró que solo se eliminó el 35% de los contenidos señalados por el FBI, que el FBI le pidió a Twitter que borrara, y que considera que eso no es mucha censura. El hecho, o lo que debiera de importarnos, y que es totalmente condenable, es que se censurara a personas. O sea, si fue el 35% o si fue más o menos, eso no es lo que importa. Lo que importa es que se violó pues la Constitución de los Estados Unidos. En México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pasa a la Suprema Corte de Justicia que defina si el exministro Arturo Saldívar, que es un militante de Morena, si cometió una falta administrativa al utilizar su cargo para promocionar y reunirse con Claudia Sheinbaum de Morena. Cuando Arturo Saldívar fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cometió muchos actos indebidos que debieron de ser castigados, debieron de ser multados o incluso destituido. Utilizó el cargo de presidente ministro de la Corte para defender, por ejemplo, al narcotraficante Evo Morales y a López Obrador, y esa no es una función de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Estados Unidos, ex asistente del actor estadounidense Vin Diesel lo acusa de agresión sexual. Se trata de la señora Asta Johansson, quien presentó su denuncia, mientras el actor dice que pues no, que esto no ocurrió, que sería una falsedad. En Estados Unidos, Donald Trump acusa de interferencia electoral al gobierno de Joe Biden. Cuando él era presidente en 2019, los demócratas también acusaron al mismo Trump de interferencia electoral, solo que ahora no se quiere proceder. En México, el gobierno de López Obrador dice que tras el llamado de Biden elevará las medidas contra migrantes ilegales que han sido denunciadas como inhumanas por utilizar militares contra migrantes. Las declaraciones de López Obrador de que violentará migrantes son un intento del presidente de los Estados Unidos para lograr la reelección 2024. El candidato favorito sigue siendo Donald Trump, pese a acusársele de 91 delitos.
corrupción mexicana de aviación creada por López Obrador, una aerolínea estatal que nos cuesta a todos, seguirá siendo pagada por todos, o sea, elevará la deuda y los impuestos de México hasta 2028, porque de otra forma no es viable. Esto es una previsión de la Secretaría de la Defensa Nacional. López Obrador le da el control de esa supuesta aerolínea mexicana como una forma de soborno o una forma de permitirle a los generales masones del ejército mexicano seguir robando al pueblo de México. Así la corrupción enorme de López Obrador. Y para finalizar, les deseo a todos que tengan una feliz Navidad, que no tiene que ver con regalos, que no tiene que ver con comerse un pavo, con comer en exceso, coman con moderación. No tiene que ver con quemar fuegos pirotécnicos. Esta Navidad tiene que retornar a lo que es el nacimiento de Cristo. Es más, incluso me gustaría decir que esta es la fiesta del nacimiento de Cristo. No más Navidad, porque esa palabra como que confunde a la gente. ¿Qué es Navidad? ¿Qué nace? Nace el Salvador, nace nuestro Señor Jesucristo. Una Navidad sin Cristo no es Navidad. Por violencia en México, porque Acapulco, porque muchos municipios de Guerrero se encuentran en ruinas, por el genocidio cometido en Gaza por parte del Estado de Israel, por los miles de muertos entre Ucrania y Rusia, por la alianza de López Obrador con el crimen organizado, por las personas que fueron asesinadas en Tabasco en los incendios de más de 30 vehículos, que fueron muchos más, Fueron muchos más, pero saben que las noticias siempre le recortan. Por todos esos hechos de violencia, como también la guerra en Sudán, que cobra ya la muerte de 12,000 personas, en Gaza más de 20,000. Todos esos hechos empañan un poco la Navidad, la Navidad mundana, la Navidad del Santa Claus, la Navidad de los regalos. Porque todo eso ha sido fracasado en brindarnos la paz. El hombre se ha olvidado completamente de que la Navidad es el nacimiento de Cristo y que Cristo pidió misericordia y no sacrificio. Se sacrifican muchas cosas por cosas que no tienen ese valor. Retornemos a Cristo, retornemos a la paz, a la sensatez. Que Cristo venga a sus hogares, que nazca en sus hogares. Ese es el mejor de mis deseos. Acérquense a conocer a Dios. Él quiere ser conocido. Pues así terminamos esta emisión. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.